Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 80 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Tratar con la carne, que hemos venido examinando en los audios anteriores, significa que yo reconozco que he sido crucificado en la cruz. Hoy no soy yo quien decide si debo ministrar o orar o hacer otra cosa, sino que es el Señor quien decide por mí. Lo que Él hace, yo lo hago. Lo que Él no hace, tampoco yo lo hago. Debemos vivir siempre en comunión y permanecer en el Señor. Tener un corazón que no confía en sí mismo, sino tener siempre un espíritu que confía en el Espíritu Santo. Un espíritu que confía y una actitud de confianza son marcas de que nuestra carne ha sido tratada. Una vez más vamos a usar el ejemplo del ministerio de la palabra. Muchas veces cuando un hermano habla, tiene plena confianza, sabe lo que debe decir y sabe cómo decirlo. Por lo tanto, él tiene todo bien preparado y ha puesto al Señor a un lado. Da la impresión que si no hubiera un Señor en el universo, él podría dar el mismo mensaje exitosamente. Tal situación prueba que su mensaje es dado en la carne. No es el mismo caso con un hermano cuya carne ha sido tratada. Aunque él también se prepara para dar un mensaje, ha aprendido la lección de rechazar la carne y depender del Espíritu. Puede ser que originalmente él se haya preparado para hablar acerca de un tema, de la justificación, por ejemplo, pero cuando se para a hablar, el Espíritu Santo en ese momento lo guía a hablar de la santificación. Así que él cambia su tema sin vacilar. O puede ser que antes de hablar el Señor no le haya mostrado el tema en el cual él debe ministrar. Tenía uno preparado, se lo ha quitado de la mente, le dice no, pero tampoco le ha mostrado. Es casi la hora de comenzar y todavía no sabe de qué va a hablar. Puede ser que después que canten y oren y ya casi le toca, a él todavía no sabe qué decir. Hasta el momento mismo en que tal vez está buscando allí la dirección del Señor en lo más profundo de su ser. Todavía, hermano, casi le toca pararse, abrir la Biblia y podemos leer, va a decir. Y allí es cuando sabe entonces qué escritura va a leer y qué tema va a ministrar. Algunas veces en el principio ni siquiera puede organizar unos puntos así de pronto. Pero mientras él toca al Señor interiormente, él empieza ahora a tocar la fuente. Y empieza ahora a salir y las cosas, empieza el Señor mismo a fluir. Después que toca la corriente de agua viviente, las palabras simplemente fluyen de Él. Esta clase de ministerio es la condición de todos aquellos cuya carne ha sido tratada. La vida del Señor en esta tierra muestra que Él puso su confianza enteramente en Dios. Nuestro Señor no tiene pecado, ni falta. No obstante, Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, Juan 5:30. Cuando Él estaba en la tierra, Él tampoco actuaba ni hablaba por sí mismo. Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Él hacía todas las cosas y hablaba todas las cosas a través de la comunión con el Padre. Este es el ejemplo para nuestro trato con la carne. Debemos permanecer en el Señor y actuar según la obra del Señor en nosotros. También debemos hablar conforme a lo que el Señor hable dentro de nosotros. Solamente de esta manera no estaremos en la carne. Romanos 8 habla del trato con la carne, como también de andar conforme al Espíritu o poner la mente en el Espíritu. Estas dos cosas van siempre juntas. Cuando no andamos conforme al Espíritu, ni ponemos la mente en el Espíritu, ni vivimos en el Espíritu, entonces estamos en la carne. Cuando tratamos con la carne, no hacemos énfasis en el trato con los celos o el egoísmo, el orgullo de la carne, sino en nuestras obras y actividades, nuestra conducta y manera de vivir que estén fuera del Espíritu Santo. En vista de lo que hacemos, en vista de que lo que hacemos es fuera del Espíritu Santo y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, cualquier cosa que hagamos es la carne. Y cualquier cosa que dejemos de hacer es también conforme a la carne. Por lo tanto, no hay otra manera, es decir, no hay ningún otro método de librarnos de la carne que no sea el Espíritu Santo.
Es solamente por medio del andar en el Espíritu, poniendo la mente en el Espíritu y viviendo en el Espíritu, que podemos ser librados de la carne. Por lo tanto, el resultado de que tratemos con la carne es que vivimos en la ley del Espíritu de vida, dependiendo del Espíritu Santo en todos los asuntos, nunca de nosotros mismos. No es sino hasta que este punto es alcanzado que experimentamos el trato con la carne en su medida más plena. Que la gracia del Señor, amado, sea con nosotros y Él lo logre en nosotros este vivir. Vamos a tocar ahora y llegamos al trato o al asunto de tratar con el yo. Esta experiencia está muy relacionada con el trato con la carne. Es una experiencia muy importante en la etapa que hemos llamado la etapa de la cruz, esta tercera etapa hacia la madurez espiritual. Si deseamos tratar con el yo, necesitamos primero definir lo que es el yo. Hay muchos términos espirituales que nosotros usamos a menudo, pero que cuando queremos saber el significado verdadero es difícil de explicarlo. Uno de estos casos es el caso del yo. Muy a menudo escuchamos a la gente hablar acerca del yo, pero en realidad pocos pueden definir lo que el yo es. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué es realmente el yo? Y el yo es simplemente la vida del alma, con el énfasis en los pensamientos humanos y en las opiniones humanas. Ese vivir del alma, haciendo énfasis en los pensamientos y en las opiniones humanas. Podemos descubrir esto en la Biblia, donde yo es mencionado claramente. Vamos a leer, hermano, una porción que está en Mateo 16, del 21 al 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En este pasaje, el Señor le mostró a sus discípulos en el versículo 21 cómo Él debía sufrir, ser muerto y ser levantado otra vez, o resucitado al tercer día. Todo lo que el Señor dijo aquí es la voluntad de Dios, porque la cruz del Señor es la voluntad de Dios ordenada desde la eternidad. Pero en el versículo 22, Pedro tuvo una opinión. Ahí la vemos, cómo la expresó. Él le dijo al Señor: en ninguna manera esto te acontezca. Y lo llamó a tener compasión de sí. Por lo tanto, en el versículo 23, el Señor lo reprendió duramente, diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás. Y le dijo: me eres tropiezo. Y le explicó, diciendo Pedro, que Pedro no ponía la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oigamos bien lo que el Señor está diciendo. Él señala aquí dos tipos de cosas: las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Amados, sobre esto vamos a venir en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.